Saliendo en Directo. Nuestro invitado esta noche, don Rafael Guerra Ramos, es un legendario político venezolano. Anteayer domingo ha cumplido 87 años. Nació el 21 de mayo de 1930. Peleó contra Pérez Jiménez, lo metieron preso, lo torturaron, se fue al exilio en México. Era comunista en aquellos años, creía en la lucha armada. Y luego, bueno, rompió con el comunismo, fue dirigente del movimiento al socialismo y nunca creyó en Chávez. Rafael, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a usted por esta invitación. Es un gran honor estar contigo en el programa. Para mí. Ante todo, feliz cumpleaños. Gracias. Son 87 recién cumplidos. Espero que tú llegues a la misma edad. Y tan lúcido, un aplauso para Rafael, por favor. ¿Cómo has llegado tan bien? Caminando por la vida. Hay que caminar, ¿no? ¿Cómo no? Siempre. Siempre. Eso es la indicación número uno de uno de mis médicos. Sí. Hay que caminar. Tú fuiste comunista y comunista honesto, idealista, ¿no? Creías en ese paraíso. ¿En qué momento de tu vida rompiste con el comunismo? Bueno, hubo algunos hechos que hizo romper no a unos cuantos. Pero no a todos, algunos siguieron siendo. Pero a unos ¿no? cuantos en todo caso, ¿no? Por ejemplo, después del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, unos cuantos, se produjo un fenómeno sumamente interesante en Europa, el eurocomunismo. ¿Qué año fue eso? Eso fue en 1956, 56. Y, digamos, en esos años, los 50, con Pérez Jiménez, la pasaste muy mal, ¿no? Estuviste en la cárcel Modelo de Caracas y te torturaron. Por ser comunista te persiguieron duramente. Sí, pero estaba muy joven. Porque yo ingresé, desde que ingresé a la lucha política, mi ingreso a la lucha política es interesante, porque se produjo a raíz del golpe de Estado de 1948 golpe contra Rómulo Gallegos. Contra Rómulo Gallegos, claro. Uno de mis ídolos. Yo precisamente... Gran novelista, ¿no? Yo fui un buen lector... muy joven, desde muy joven, yo me conocía casi todas las obras de Rómulo Gallego y entonces para mí él era algo extraordinario. ¿Cuál sería la mejor novela? ¿Doña Bárbara, La Trepadora? Yo tengo una duda entre Canaima y Doña Bárbara. Sí, Doña Bárbara la más famosa. La más famosa, la más universal, la más conocida. ¿Fue un buen presidente en los 8 meses en que gobernó Rómulo Gallegos? Porque, claro, el general Delgado le da un golpe, me parece que en noviembre del 48. Fue solo presidente 8 meses. 8 meses solamente. Pero fue bueno. ¿Él como presidente? Bueno, porque la gran novedad fue el estreno de la democracia, de un gobierno constitucional democrático. Lo eligieron con un aluvión de votos. Exactamente, ¿no? Una abrumadora mayoría. Y entonces para mí, yo que me conocía a doña Bárbara casi de memoria, asimilé ese golpe como una revancha de doña Bárbara contra Santos Luzardo, de la barbarie contra la civilización. La realidad supera la ficción. Y eso me hizo, efectivamente, me decidió entrar en a meterme en la lucha política. ¿Tú tenías 18 años? Tenía 18 años. 18 años, sí. ¿No? Esta pregunta es difícil, ¿no? Rómulo Betancourt fue presidente 2 veces, Carlos Andrés fue presidente 2 veces, Caldera fue presidente 2 veces. Entre esos 3 presidentes, ¿cuál fue el mejor para ti? Muy difícil responder, ¿no? Es muy difícil responder porque... Es mi oficio, Rafael, hacer preguntas difíciles, perdóname. No, es muy difícil responder, es lo difícil. La pregunta no tanto. Pero a mí me resulta difícil por lo siguiente. Porque Rómulo Betancourt era, sin duda alguna, tal como yo veo las cosas desde el día de hoy, no así en el pasado, tal vez es el político de mayor talla como estadista. Sí.
una visión más ecuménica de la política y de un contenido más sólido desde el punto de vista ideológico, teórico, con una cultura sólida. El gran carisma de Carlos Andrés Pérez estuvo vinculada a una suerte de bonanza económica importante. Sí, los 70, claro. Y unida a una gran audacia política. Un hombre muy audaz y de una visión muy abierta. Y le abrió al país una serie de caminos importantísimos que iban desde la defensa de la naturaleza y todas estas cosas hasta la siembra de la gran ilusión hacia la búsqueda de una verdadera seguridad social. Y una de las culpas de la democracia es verdaderamente no haber cumplido con toda esa carga de sueños que la democracia sembró. Porque de ahí vino Chávez, ¿no es cierto? Del fracaso de los dos partidos, la Acción Democrática y el COPEI. Así es. De ahí viene Chávez. ¿Tú conoces a Chávez cuando estaba en la cárcel? ¿Eso es correcto? Después del golpe fallido que le dio a Carlos Andrés. Lo conozco, sí. Justamente cuando se da el golpe de Estado, que yo no lo ignoraba, porque estaba en un escenario que me permitía conocer muchas cosas. ¿Eras congresista? Yo era congresista. ¿Y sabías que el golpe se iba a perpetrar? Tenía conocimiento por muchas vías. ¿Te sorprendió que fracasara o sabías que fracasaría? No me sorprendió que fracasara, porque en ese momento la democracia tenía mucha solidez, aunque muchas dudas sobre ella, porque ya había ocurrido el llamado Caracazo. Claro, y Carlos Andrés era muy repudiado, ¿no? Sí, pero fíjate que en Carlos Andrés se dan dos momentos. La Gran Venezuela, cuando él asume la presidencia. Sí, su primer gobierno. Su primer gobierno. Claro, eso fue... Entonces, eso fue... Y él gana las segundas elecciones con la gran esperanza que volviera a la Gran Venezuela. Y le tocó la resaca. Y le tocó precisamente la pérdida de confianza en la palabra de la democracia. ¿Cómo era Chávez en la cárcel cuando lo fuiste a visitar? Tú eras miembro de un grupo parlamentario, lo fuiste a visitar, él estaba preso por el golpe fallido. ¿Cómo fue tu relación con él? Yo no era de cualquier grupo parlamentario, yo era presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos. Nada menos. Y fui oficialmente a visitarlo porque era mi obligación. Y eras un hombre de izquierda, tú. Tú has sido un hombre de izquierda toda la vida. Yo era jefe de la fracción parlamentaria del MAS. Del MAS, correcto. Exactamente. Lo visité para ver cómo lo habían tratado, qué condiciones estaba. Me di cuenta pues que lo trataban a cuerpo de rey. Sí. A él, a todos y a todo el grupo de golpistas. Veía la televisión, recibía periódicos. A pesar de que él estaba, cuando lo fui a visitar, estaba en la dirección de inteligencia militar. Y tuve oportunidad de hablar con él, de partir con él. ¿Te cayó bien? ¿Era simpático? Muy simpático. Mira, yo conozco muchísimo el modo de ser del llanero. Del llanero. De Barinas. El llanero es fanfarrón, es faramallero, es mentiroso, es... cantante, bromista. Ocurrente. Mamador. Entonces, bueno... ¿Pero te conquistó? ¿Tú saliste de ahí un poquito chavista? No, porque yo repudié desde el primer momento la intentona de golpe. Claro, y esto lo tuviste siempre muy claro, a diferencia de muchos otros dirigentes de izquierda, de tu propio partido, el MAS, o de tu ex partido ahora, porque cuando él se postula el año 98, el MAS lo apoya, ¿verdad? Así es. El MAS lo apoya, tú no. ¿Por qué no lo apoyaste? ¿Por qué te peleaste con tu partido? ¿Qué habías visto en Chávez tan tempranamente que dijiste, no, yo no le pongo fichas a este teniente coronel golpista? Dos razones, fundamentalmente dos razones. En primer lugar, bueno, como político, por supuesto, yo hice un seguimiento a toda su campaña y me percaté de que cada escenario para él era un discurso diferente. Ajá. Era una siembra de ilusiones de acuerdo con el lugar. Sí. Pude darme cuenta que era un farsante. Sí, un camaleón, ¿no? Sí, un farsante. Un farsante. Sí. Yo creo que es verdad, Jorge Ramos lo entrevistaba acá. Bueno, Chávez era un moderado. Yo lo entrevisté vía satélite. Chávez condenaba la dictadura cubana, decía que iba a respetar la libertad de prensa, la propiedad privada. Era un socialdemócrata, parecía Felipe González. Así es.
Bueno, pero fíjate, que la otra razón por la cual yo rechacé eso es que no te olvides que yo ingresé a la política en la lucha contra una dictadura Exacto. militar. Claro. La dictadura militar, entonces yo tenía muchísima aprehensión frente a lo que Manuel Caballero llamaba la casta militar. Casta. Ya te olías que se venía lo que se vino, una dictadura militar, Así ¿no? es. Exactamente. Nos piden publicidad, te ruego que te quedes con nosotros hasta el final del programa. Luego del corte te voy a preguntar por Maduro, por la represión y por tus impresiones, tu lectura de la quemante actualidad venezolana. Gracias por estar con nosotros, celebrando tu 87 cumpleaños, querido Rafael. Regresamos con Rafael Guerra Ramos, Guerrita, un legendario político venezolano. No nos dejen solos, ya volvemos. Dirigente del movimiento socialismo, fue congresista 20 largos años, siempre se opuso a Chávez. Hablemos, por favor, querido Rafael, de la actualidad. Antes, y para estar claros, Maduro es un dictador, claro, ¿no? Maduro es un dictador. Dictador. Un dictador es un gobierno totalitario. Yo no sé si tú compartes una opinión, ¿no? Yo creo que entre el totalitarismo y la dictadura, porque hay una cultura dictatorial en América Latina sobre todo, que tiene un patrón. Esta no tiene el patrón de la dictadura conocida por nosotros, la dictadura militar. Es peor. Es peor, claro, porque, por lo que te decía, a espaldas de lo que estamos hablando, que es que el juego que hay entre el halago y la intimidación, la compra de conciencia, la seguridad social la convirtió el chavismo desde el inicio en una suerte de conversión de lo necesitado en una cultura de parasitismo social. Sí, sí. Estamos de acuerdo, es una dictadura. Yo creo que Chávez fue un dictador desde la primera hora. Era un dictador con apoyo popular, pero la manera en que ejercía el poder era dictatorial y aspiraba a ser totalitario, como bien dices. ¿Eres optimista? ¿Crees que Maduro y su régimen dictatorial van a caer pronto? ¿Cuál es tu lectura de estas últimas 6, 7 semanas que han dejado arriba de 50 muertos? Estamos galopando sobre una crisis que se profundiza cada día más, y que tiene dos puntos que le distinguen. Uno, que es el proceso de radicalización, un proceso de radicalización cada vez más creciente y más profundo. Se extiende y se profundiza. Es la incorporación de contingentes sociales cada vez más numerosos y de mayor diversidad. A diferencia de las grandes manifestaciones, de las primeras grandes manifestaciones cuando estaba Chávez vivo, en que tú podías notar perfectamente la presencia voluminosa del sector clase media y muy poca presencia del sector popular. Hoy día hay una composición en el que completa todas los Sí, se nota sociales. claramente. ¿Crees que Maduro va a caer este año o va a resistir? Es muy difícil determinar. No te atreves a dar un No pronóstico. me atrevo a decirlo así porque yo estoy plenamente convencido de que solo con la participación de las fuerzas populares, que están inermes, que no tienen armas, que el monopolio de las armas está en manos de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales. Y además con cuerpos armados ilícitos, es decir, como son los colectivos armados, las huestes, los batallones de miembros del partido de gobierno y de delincuentes. Sí. ¿Hay algo más que pudiera hacer la oposición o de momento la estrategia es la correcta? La oposición tiene que hacer muchas cosas, aparte de esa capacidad de movilización que la está demostrando cada vez más. O sea, ahí van por buen camino. Por el camino. No deben abandonar la calle, ¿verdad? No puede, pero además algo que la gente no solamente lo ha interpretado, sino que lo está haciendo.
sobre todo las mujeres y los jóvenes, que es interpelar a las Fuerzas Armadas, en el sentido, ustedes son pueblo, ustedes tienen madres, ustedes tienen hijos, que sufren las carencias que nosotros sufrimos. Desde luego. ¿Y crees que de esa interpelación podría surgir... Eso tiene una fuerza corrosiva. Sí, corrosiva. Grandemente. ¿Y tú crees que podría llegar esa corrosión, esa erosión, a que, digamos, el alto mando del ejército se rebele ante Padrino y se rebele ante Maduro? ¿Crees que eso es probable o no? El alto mando, como lo sabe todo el mundo, está en manos de narcotraficantes y saqueadores de la riqueza del país. Son delincuentes. Es una fuerza delincuencial que se ha apoderado de los altos mandos de las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Cómo hacer para removerlos del poder? Pero tiene además detrás de sí el monitoreo, la dirección astuta, ducha, experimentada de La Habana. Claro, de la inteligencia cubana, del G2, exacto. Exactamente. Hay oficiales de las Fuerzas Armadas cubanas que dirigen directamente puestos claves de las Fuerzas Armadas venezolanas. Sí, generales y coroneles cubanos. Sí. Romper eso no es fácil. No será fácil, porque están muy espiados, ¿verdad? Los militares que podrían ser disidentes están muy vigilados. Conspirar es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Las relaciones horizontales ya prácticamente son imposibles, ¿no? No imposibles, pero son muy dificultosas. Sí. Y esa relación horizontal es lo que puede garantizar lo que se espera, que sea el desprendimiento de parte de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, pero te advierto lo siguiente, la situación venezolana hoy es tan seria, tan crítica, tan preocupante, tan dolorosa, que es que el hambre se siente y se padece. Entonces, a diferencia de las grandes movilizaciones del pasado, que las hubo, multitudinarias, hoy día la gente sale no solamente por una razón política, sino por lo que dice la gente de Apure, por la gente de Barinas, por la gente de los barrios de Caracas. La escasez en el interior del país es mucho más ostensible que en Caracas. Claro. En el pasado no había el componente del interior del país y solo se reducía, se concentraba en la zona metropolitana de Caracas. Y además el venezolano promedio no está acostumbrado a pasar hambre. Venezuela en los 70s, en los 80s es un país riquísimo. Entonces el venezolano está acostumbrado a comer y comer bien. Ahora, leí en El Nacional un artículo muy interesante de un intelectual, escritor, poeta, Gustavo Tobar. Gustavo Tobar decía, el dictador de Venezuela actualmente es Maduro, pero el presidente constitucional legítimo es Julio Borges. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional, en uso de sus competencias, declaró que Maduro abandonó el cargo. Lo abandona porque, no porque se va de viaje, sino porque ejerce el cargo de una manera reñida con la Constitución y violatoria de los derechos humanos. En ese momento hace abandono moral del cargo, ¿verdad? Así es. Y en ese momento asume, de acuerdo con la Constitución, el presidente de la Asamblea, que es Julio Borges. ¿Estás de acuerdo con ese análisis? Es decir, en el momento en que los militares digan, Maduro, hasta aquí llegaste, ya no queremos seguir matando muchachos, el presidente legítimo de Venezuela es Julio Borges, el que tiene que encabezar la transición a unas elecciones. Es que la única institución realmente que está en el marco de la Constitución es la Asamblea Nacional. La única que tiene una fuente de legitimidad. El Tribunal Supremo de Justicia está flagrantemente violando la Constitución. Claro. Flagrantemente. Claro. Entonces, el Poder Ejecutivo está totalmente fuera, pero además acusado internacionalmente de ser narcotraficante, de estar violando la Constitución y todas estas cosas. Y fíjate, hay dos decisiones sumamente importantes recientes de la Asamblea Nacional. Una, que fue la creación del Gran Frente de Defensa de la Constitución con participación de la Asamblea Nacional y de todas las instituciones privadas, los colegios
las corporaciones, los sectores del sector económico, la fuerza sindical, han constituido un frente de defensa de la Constitución. Y la otra fue la creación de una comisión especial dirigida, de la cual forma parte la directiva de la Asamblea Nacional, dirigida a crear las condiciones y toda el esquema de un gobierno de transición nacional que garantice no solamente la salida de este gobierno, sino también la restitución de las instituciones. Tenemos que ir a la publicidad. Entonces, ¿es correcto decir que Borges es el presidente legítimo actualmente de Venezuela? Bueno, constitucionalmente podría serlo. Si sale el presidente actual, espurio como la constitución de que están convocando, evidentemente que no hay que darle muchas vueltas al asunto para convenir en que el presidente de la Asamblea Nacional tendría que subir el cargo. Regresamos con Rafael Guerra Ramos en 2 minuticos, ya volvemos. La moral de no haber sucumbido al chavismo y de haberse opuesto desde la primera hora al chavismo. ¿Chávez trató de seducirte? ¿Te llamó, te invitó, ya siendo presidente, dictador? Me mandó mensajeros. ¿Y tú qué respondiste? Obviamente, no era posible que yo respondiera positivamente a su mensajero. Me mandó mensajeros amigos míos, gente que incluso compartió conmigo mi misma posición dentro del MAS, pero que extrañamente en el momento decisivo y a espaldas mías lo apoyaron. Te traicionaron. Tú lo has contado en este genial libro de María Teresa Romero, La lucha que no acaba, con un título tan oportuno en estos tiempos. Tú has contado que votaste por Salas Romer el 98. No te equivocaste, era la única opción quedaba razonable. otra opción, claro. no quedaba otra opción. No se podía votar por Irene, ¿no? El amor de Dios. Y por Alfaro tampoco. Tampoco, ¿no? Tampoco. Una de las grandes tragedias del MAS es que tú nunca fuiste candidato presidencial. Tú debiste ser candidato presidencial. Oye, no. No es una broma. No. Mira, la política tiene sus leyes. Y que son como las leyes de la naturaleza. No tan rígidas, ¿no? Pero tiene sus leyes. Las leyes sociales existen, ¿no? Y la dinámica en el seno de los partidos se rige por esas leyes. Y entonces hay liderazgos que se van consolidando en el tiempo. Y esos liderazgos ya nacieron del Partido Comunista, de la gente del Partido Comunista, y siguieron desarrollándose. El gran teórico de ese paso se llamó Teodoro Petkov. Teodoro Petkov. Yo lo conocí en Santo Domingo hace no sé si 30 años. Brillantísimo, Teodoro Petkov, sí. Y además tampoco fue chavista, ¿verdad? Nunca. No. ¿Nunca? No. Déjame preguntarte por Maduro, porque quedan pocos minutos. ¿Qué sientes tú por Maduro? Tú que has peleado contra grandes dictadores, ¿qué sientes por él? ¿Quieres que te lo diga con un adjetivo repugnante? Sí. Que no me gusta utilizar. Ese es un pobre hombre. Él es un pobre hombre prisionero de una fuerza. Primero porque él es un agente un agente formado en la Escuela Superior de Cuadros del Partido Comunista Cubano. Un agente de La Habana, ¿no es cierto? Un agente de La Habana, un agente. ¿Terminará Maduro en La Habana o terminará preso? Si se va para La Habana también será preso, es un preso de La Habana, ¿no? Todo ex dictador es un preso de sí mismo, ¿no? Así es. Ahora que lo dices. No tiene a dónde escapar, ¿no? Y el gran problema nuestro, Jaime, es que este grupo está aferrado al poder con todo. Claro, por lo que dijiste. Uñas y dientes. Porque es que son unos criminales. Y porque no tiene hacia dónde escapar. Claro, por eso están matando como matan. Y entonces para ellos ya no le importa el país. Y tú sabes cuál es nuestra gran tragedia. Que Venezuela, aún dentro de esta ruina económica que estamos viviendo, dentro de esta ruina social, sigue siendo el apoyo logístico del régimen cubano. Eso es increíble. Y le sigue regalando petróleo. Y le vende petróleo a este país. Y entonces imagínate tú, ¿cómo pueden permitir los cubanos
que caiga Maduro, su agente. No nos queda mucho tiempo, te ruego una respuesta breve y optimista. Porque a veces mis amigos cubanos me dicen, hey, no vaticines que Maduro va a caer este año. ¿La dictadura venezolana durará como la cubana? No, absolutamente no. No, yo digo que cae este año. Porque además son dos pueblos distintos. Tú te pones a examinar la historia de uno y otro país y vas a encontrar la respuesta. Estoy de acuerdo contigo. Vuelve pronto. Necesitamos tu sabiduría aquí en el programa, Rafael Guerra Ramos. Gracias. Gracias. Un aplauso para él, por favor. Ojalá hubiera más políticos como Guerra Ramos en Venezuela, políticos decentes, honorables. Ha sido un placer conocerte. Eres un gran maestro. Para mí, Jaime. Hasta pronto, ¿no? Regresamos después de la pausa. Saliendo en directo, nuestro invitado esta noche, don Rafael Guerra Ramos, es un legendario político venezolano. Anteayer domingo ha cumplido 87 años. Nació el 21 de mayo de 1930. Peleó contra Pérez Jiménez, lo metieron preso, lo torturaron, se fue al exilio en México. Era comunista en aquellos años, creía en la lucha armada. Y luego, bueno, rompió con el comunismo, fue dirigente del movimiento al socialismo y nunca creyó en Chávez. Rafael, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a usted por esta invitación. Es un gran honor estar contigo en el programa. Para mí. Ante todo, feliz cumpleaños. Gracias. Son 87 recién cumplidos. Espero que tú llegues a la misma edad. Y tan lúcido, un aplauso para Rafael, por favor. ¿Cómo has llegado tan bien? Caminando por la vida. Hay que caminar, ¿no? ¿Cómo no? Siempre. Siempre. Eso es la indicación número uno de uno de mis médicos. Sí. Hay que caminar. Tú fuiste comunista y comunista honesto, idealista, ¿no? Creías en ese paraíso. ¿En qué momento de tu vida rompiste con el comunismo? Bueno, hubo algunos hechos que hizo romper a unos cuantos. Pero no a todos, algunos siguieron siendo. Pero a unos ¿no? cuantos en todo caso, ¿no? Por ejemplo, después del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, unos cuantos, se produjo un fenómeno sumamente interesante en Europa, el eurocomunismo. ¿Qué año fue eso? Eso fue en 1956, 56. Y, digamos, en esos años, los 50, con Pérez Jiménez, la pasaste muy mal, ¿no? Estuviste en la cárcel modelo de Caracas y te torturaron. Por ser comunista te persiguieron duramente. Sí, pero estaba muy joven. Porque yo ingresé, desde que ingresé a la lucha política, mi ingreso a la lucha política es interesante, porque se produjo a raíz del golpe de Estado de 1948 golpe contra Rómulo Gallegos. Contra Rómulo Gallegos, claro. Uno de mis ídolos. Yo precisamente... Gran novelista, ¿no? Yo fui un buen lector muy joven, desde muy joven. Yo me conocía casi todas las obras de Rómulo Gallegos y entonces para mí él era algo extraordinario. ¿Cuál sería la mejor novela? ¿Doña Bárbara, La Trepadora? Yo tengo una duda entre Canaima y Doña Bárbara. Sí, Doña Bárbara la más famosa. La más famosa, la más universal, la más conocida. ¿Fue un buen presidente en los 8 meses en que gobernó Rómulo Gallegos? Porque, claro, el general Delgado le da un golpe, me parece que en noviembre del 48. Fue solo presidente 8 meses. 8 meses solamente. Pero fue bueno. ¿Él como presidente? Alex. Así es. Bueno, pero fíjate que la otra razón por la cual yo rechacé eso es que no te olvides que yo ingresé a la política en la lucha contra una dictadura militar. Claro. La dictadura militar, entonces yo tenía muchísima aprensión frente a lo que Manuel Caballero llamaba la casta militar. Ya te olías que se venía lo que se vino, una dictadura militar, ¿no?
Exactamente. Nos piden publicidad, te ruego que te quedes con nosotros hasta el final del programa. Luego del corte te voy a preguntar por Maduro, por la represión y por tus impresiones, tu lectura de la quemante actualidad venezolana. Gracias por estar con nosotros, celebrando tu 87 cumpleaños, querido Rafael. Regresamos con Rafael Guerra Ramos, Guerrita, un legendario político venezolano. No nos dejen solos, ya volvemos. Dirigente del movimiento socialismo, fue congresista 20 largos años, siempre se opuso a Chávez. Hablemos, por favor, querido Rafael, de la actualidad. Antes, y para estar claros, Maduro es un dictador, claro, ¿no? Maduro es un dictador. Dictador. Un dictador es un gobierno totalitario. Yo no sé si tú compartes una opinión, ¿no? Yo creo que entre el totalitarismo y la dictadura, porque hay una cultura dictatorial en América Latina sobre todo, que tiene un patrón. Esta no tiene el patrón de la dictadura conocida por nosotros, la dictadura militar. Es peor. Es peor, claro, porque, por lo que te decía, a espaldas de lo que estamos hablando, que es que el juego que hay entre el halago y la intimidación, la compra de conciencia. La seguridad social la convirtió el chavismo desde el inicio en una suerte de conversión de los necesitados en una cultura de parasitismo social. Sí, sí. Estamos de acuerdo, es una dictadura. Yo creo que Chávez fue un dictador desde la primera hora. Era un dictador con apoyo popular, pero la manera en que ejercía el poder era dictatorial y aspiraba a ser totalitario, como bien dices. ¿Eres optimista? ¿Crees que Maduro y su régimen dictatorial van a caer pronto? ¿Cuál es tu lectura de estas últimas 6, 7 semanas que han dejado arriba de 50 muertos? Estamos galopando sobre una crisis que se profundiza cada día más, y que tiene dos puntos que le distinguen. Uno, que es el proceso de radicalización, un proceso de radicalización cada vez más creciente y más profundo. Se extiende y se profundiza. Es la incorporación de contingentes sociales cada vez más numerosos y de mayor diversidad. A diferencia de las grandes manifestaciones, de las primeras grandes manifestaciones cuando estaba Chávez vivo, en que tú podías notar perfectamente la presencia voluminosa del sector clase media y muy poca presencia del sector popular. Hoy día hay una composición en el que completa toda los Sí, sectores se nota sociales. claramente. ¿Crees que Maduro va a caer este año o va a resistir? Es muy difícil determinar. No te atreves a dar un No pronóstico. me atrevo a decirlo así porque yo estoy plenamente convencido de que solo con la participación de las fuerzas populares, que están inermes, que no tienen armas, que el monopolio de las armas está en manos de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales, y además con cuerpos armados ilícitos, es decir, como son los colectivos armados, las huestes, los batallones de miembros del partido de gobierno y de delincuentes. Sí. ¿Hay algo más que pudiera hacer la oposición o de momento la estrategia es la correcta? La oposición tiene que hacer muchas cosas, aparte de esa capacidad de movilización que la está demostrando cada vez más. O sea, ahí van por buen camino. Por el camino. No deben abandonar la calle, ¿verdad? No pueden, pero además, algo que la gente no solamente lo ha interpretado, sino que lo está haciendo, sobre todo las mujeres y los jóvenes, que es interpelar a las Fuerzas Armadas, en el sentido, ustedes son pueblo, ustedes tienen madres, ustedes tienen hijos, que sufren las carencias que nosotros sufrimos. Desde luego. ¿Y crees que de esa interpelación podría surgir... Eso tiene una fuerza corrosiva. Sí, corrosiva. Grandemente.
¿Y tú crees que podría llegar esa corrosión, esa erosión, a que, digamos, el alto mando del ejército se rebele ante Padrino y se rebele ante Maduro? ¿Crees que eso es probable o no? El alto mando, como lo sabe todo el mundo, está en manos de narcotraficantes y saqueadores de la riqueza del país. Son delincuentes. Es una fuerza delincuencial que se ha apoderado de los altos mandos de las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Cómo hacer para removerlos del poder? Pero tiene además detrás de sí el monitoreo, la dirección astuta, ducha, experimentada de La Habana. Claro, de la inteligencia cubana, del G2, exacto. Exactamente. Hay oficiales de las Fuerzas Armadas cubanas que dirigen directamente puestos claves de las Fuerzas Armadas venezolanas. Sí, generales y coroneles cubanos. Sí. Romper eso no es fácil. No será fácil. Entendió que fracasara, porque en ese momento la democracia tenía mucha solidez, aunque muchas dudas sobre ella. Porque ya había ocurrido el llamado Caracazo. Claro, y Carlos Andrés era muy repudiado, ¿no? Sí, porque... Pero fíjate que en Carlos Andrés se dan dos momentos. La Gran Venezuela, cuando él asume la presidencia. Sí, su primer gobierno. Su primer gobierno. Claro, eso fue... Entonces, eso fue... Y él gana las segundas elecciones con la gran esperanza que volviera a la Gran Venezuela. Y le tocó la resaca. Y le tocó precisamente la pérdida de confianza en la palabra de la democracia. ¿Cómo era Chávez en la cárcel cuando lo fuiste a visitar? Tú eras miembro de un grupo parlamentario, lo fuiste a visitar, él estaba preso por el golpe fallido. ¿Cómo fue tu relación con él? Yo no era de cualquier grupo parlamentario, yo era presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos. Nada menos. Y fui oficialmente a visitarlo porque era mi obligación. Y eras un hombre de izquierda, tú. Tú has sido un hombre de izquierda toda la vida. Yo era jefe de la fracción parlamentaria del MAS. Del MAS, correcto. Exactamente. Lo visité para ver cómo lo habían tratado, qué condiciones estaba. Me di cuenta pues que lo trataban a cuerpo de rey. Sí. A él, a todo y a todo el grupo de golpistas. Veía la televisión, recibía periódicos. A pesar de que él estaba, cuando lo fui a visitar, estaba en la dirección de inteligencia militar. Y tuve oportunidad de hablar con él, de partir con él. ¿Te cayó bien? ¿Era simpático? Muy simpático. Un tipo, mira, yo conozco muchísimo el modo de ser del llanero. Del llanero. De Barinas. El llanero es fanfarrón, es faramallero, es mentiroso, es... cantante, bromista. Ocurrente. Mamador. Entonces, bueno... ¿Pero te conquistó? ¿Tú saliste de ahí un poquito chavista? No, porque yo repudié desde el primer momento la intentona de golpe. Claro, y esto lo tuviste siempre muy claro, a diferencia de muchos otros dirigentes de izquierda, de tu propio partido, el MAS, o de tu ex partido ahora, porque cuando él se postula el año 98, el MAS lo apoya, ¿verdad? Así es. El MAS lo apoya, tú no. ¿Por qué no lo apoyaste? ¿Por qué te peleaste con tu partido? ¿Qué habías visto en Chávez tan tempranamente que dijiste, no, yo no le pongo fichas a este teniente coronel golpista? Dos razones, fundamentalmente dos razones. En primer lugar, bueno, como político, por supuesto, yo hice un seguimiento a toda su campaña y me percaté de que cada escenario para él era un discurso diferente. Ajá. Era una siembra de ilusiones de acuerdo con el lugar. Sí. Pude darme cuenta que era un farsante. Sí, un camaleón, ¿no? Sí, un farsante. Un farsante. Sí. Yo creo que un es verdad, Jorge Ramos lo entrevistaba acá. Bueno, Chávez era un moderado. Yo lo entrevisté vía satélite. Chávez condenaba la dictadura cubana, decía que iba a respetar la libertad de prensa, la propiedad privada. Era un socialdemócrata, parecía Felipe González. Bueno, porque la gran novedad fue el estreno de la democracia, de un gobierno constitucional democrático. Lo eligieron con un aluvión de votos. Exactamente, ¿no? Una abrumadora mayoría. Y entonces para mí, yo que me conocía a doña Bárbara casi de memoria, asimilé ese golpe como una revancha de doña Bárbara
contra Santos Luzardo, de la barbarie contra la civilización. La realidad supera la ficción. Y eso me hizo, efectivamente, me decidió entrar en a política. meterme en la lucha política. Tú tenías 18 años. Tenía 18 años. 18 años, ¿no? Sí. Esta pregunta es difícil, ¿no? Rómulo Betancourt fue presidente 2 veces, Carlos Andrés fue presidente 2 veces, Caldera fue presidente 2 veces. Entre esos 3 presidentes, ¿cuál fue el mejor para ti? Muy difícil responder, ¿no? Es muy difícil responder porque... Es mi oficio, Rafael, hacer preguntas difíciles, perdóname. No, es muy difícil responder, es lo difícil. La pregunta no tanto. Pero a mí me resulta difícil por lo siguiente. Porque Rómulo Betancourt era, sin duda alguna, tal como yo veo las cosas desde el día de hoy, no así en el pasado, tal vez es el político de mayor talla como estadista. Sí. Una visión más ecuménica de la política y de un contenido más sólido desde el punto de vista ideológico, teórico, con una cultura sólida. El gran carisma de Carlos Andrés Pérez estuvo vinculada a una suerte de bonanza económica importante. Sí, los 70, claro. Y unida a una gran audacia política. Un hombre muy audaz y de una visión muy abierta. Y le abrió al país una serie de caminos importantísimos que iban desde la defensa de la naturaleza y todas estas cosas, hasta la siembra de la gran ilusión hacia la búsqueda de una verdadera seguridad social. Y una de las culpas de la democracia es verdaderamente no haber cumplido con toda esa carga de sueños que la democracia sembró. Porque de ahí vino Chávez, ¿no es cierto? Del fracaso de los 2 partidos, la Acción Democrática y el COPEI. Así es. De ahí viene Chávez. ¿Tú conoces a Chávez cuando estaba en la cárcel? ¿Eso es correcto? Después del golpe fallido que le dio a Carlos Andrés. Lo conozco, sí. Justamente cuando se da el golpe de Estado, que yo no lo ignoraba, porque estaba en un escenario que me permitía conocer muchas cosas. ¿Eras congresista? Yo era congresista. ¿Y sabías que el golpe se iba a perpetrar? Tenía conocimiento por muchas vías. ¿Te sorprendió que fracasara o sabías que fracasaría? No me sorprendió.